Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 26 de junio en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a algunos santos como San José María Escrivá de Balaguer, del Opus Dei, fundador del Opus. Y también hoy celebramos en la liturgia a San Pelayo. San Pelayo murió como mártir tras mantenerse firme en la fe a Dios. Pelayo es un nombre masculino de origen griego que significa el que tiene voluntad de escoger. Y precisamente fue un mártir en Córdoba. Nació en el año 911 en Alveos, una aldea perteneciente al municipio de Crescente en Pontevedra. Fue educado por su tío Hermoigio, obispo de Tuy. En el año de 920 acompañó a su tía y a la corte del rey de León a Pamplona, que estaba siendo asediada por el Al-Ramá III. Tras la derrota cristiana fueron apresados. Mientras que su tío fue liberado al cabo de 3 años, él permaneció como preso. Se cuenta que el califa le requirió contactos sexuales a cambio de riquezas y honores, siempre y cuando renunciase a su fe cristiana. Y llama la atención porque le manifiesta a aquel santo: sí, oh rey, soy cristiano, lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo, aunque no lo quieras. Le dijo él entonces al califa. Su negativa le llevó a ser torturado. Sufrió el martirio a manos de los musulmanes, quienes le desmembraron con tenazas de hierro. Fue despedazado y sus restos fueron arrojados al río Guadalquivir en el año 925. Los cristianos de Córdoba recogieron lo que quedó de él y lo enterraron en el cementerio de San Ginés, mientras que su cabeza se guardó en el cementerio de San Cipriano. Entre el año 984 y 999, su cuerpo se trasladó a Oviedo, siendo finalmente depositado en el monasterio de las monjas benedictinas de San Pelayo. Así que, por ello, el día de hoy celebramos a San Pelayo mártir. Bien, para hoy también, en la liturgia de la iglesia, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para empezar la reflexión, nos encontramos hoy en la primera lectura con el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y justamente el Señor le hace aquella promesa a Abraham, en donde le comentará que bendecirá su vida y su nombre. Por eso le pide el Señor que deje su país, que deje sus parientes, que deje la casa de sus padres y que vaya a la tierra que el Señor le estará prometiendo y le mostrará. Por eso le dice: haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Y justamente estas mismas letras, esta frase el Señor nos la dice a nosotros: engrandeceré tu nombre, tú mismo serás una bendición. ¿Será que soy una bendición? ¿Y para cuántos? Será la pregunta hoy. ¿Estaré bendiciendo a mi gente, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, de labores, de iglesia, de oficina, de colegio, de estudios? ¿Estaré siendo una bendición como el Señor lo dice hoy? ¿O será que es todo lo contrario? Y sigue la primera lectura: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y partió entonces Abraham, y el Señor le mostró Canaán, la tierra prometida, que sería para su descendencia. Bueno, qué importante es saber que Dios sus promesas las cumple. Promete a Abraham más adelante multiplicar su descendencia. Promete a Abraham que le dará una tierra nueva, y el Señor lo cumple.
Si el Señor cumple todo eso en un pueblo pequeño, ¿verdad? Con Abraham empieza el pueblo de Israel, una pequeña porción de Dios, del pueblo de Dios. ¿Cómo no va a cumplir esas promesas en tu vida y en mi vida? La promesa de que cesen esos problemas, la promesa de sanación de esa enfermedad, la promesa de restaurar tu matrimonio, la promesa de que tus hijos pueden cambiar y sus vidas serán distintas, la promesa de sacarte de aquella esclavitud, de aquel pecado, la promesa de romper las cadenas de aquel vicio que tienes. Las promesas del Señor se cumplen y por eso hoy hay que pedírselo. Señor, pongo en tus manos esto que me afecta, esto que me domina, que me esclaviza, esto que me roba la paz, para que tu promesa se cumpla también en mí como en Abraham. Y el Señor sigue estando de nuestro lado, como lo hizo con Abraham. Y a lo largo de la historia de la salvación, siempre el Señor estaba al lado de su pueblo. Siempre el Señor estaba en favor de los suyos, de los que amaba y de los que también le amaban. Y nosotros somos sus hijos. Somos, por así decirlo, su pueblo escogido, pero también somos su herencia prometida. Porque me puedo atrever a decir que incluso ser hijo de Dios es tener un privilegio tanto como el de Abraham o un poquito más. Me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Abraham hubiera querido ser hijo de Dios? Claro que sí. No significa que no lo sea, pero significa de que nosotros tenemos esa dignidad que Cristo mismo nos vino a dar. También hoy nos encontramos con el texto del Evangelio y justo nos damos cuenta cómo San Mateo en el capítulo 7 nos pide algo importante. Jesús nos lo pide y dice: no juzguen y no serán juzgados. Pues así como juzgan, los juzgarán, con la medida que midan, los medirán. No juzgar. ¿Cuánto nos juzgan? No sé si les he contado aquella historia de aquella pareja que no podía engendrar y tenía pues un perrito muy pequeño que trataban como a su bebé. Lo contemplaban, dormían con ellos en la cama, le compraban sus ropitas, su comida y lo trataban como si fuera un hijo. Era un pastor alemán, pero como bien sabemos, esos perritos crecen enormemente y llegó a ser un perro adulto. Y de repente, pues, engendraron a aquella pareja y, pues, para sorpresa, tuvieron un bebé. Se notaban los celos de aquel perro con respecto al bebé. Siempre ladraba, siempre, pues, trataba de manifestar su inconformidad o incomodidad con la presencia de aquel bebé. Y llamaba la atención. Una tarde, pues, estaban en la terraza tomando el café y platicando aquella pareja, habiendo dejado al niño en la cuna en el primer nivel de su casa. Vivían en el campo, en un área rural. De repente escuchan los ladridos fuertes de aquel perro, quien sube corriendo las gradas con el hocico, su boca llena de sangre. Evidentemente, el padre del bebé piensa lo peor, y como recuerda que aquel perro estaba celoso de su hijo, agarra la escopeta y le da un escopetazo, muriendo al instante aquel cachorro, aquel perro. Bajan corriendo a ver a la cuna del bebé y se dan cuenta que el bebé está sano y que al lado de la cuna estaba una serpiente muy grande, ensangrentada, que aquel perro había matado, pues quería, pues evidentemente, acercarse al bebé, aquella serpiente. Muchas veces juzgamos. ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? El hombre mató al perro sin antes investigar y darse cuenta del por qué llevaba la boca, el hocico lleno de sangre, sin darse cuenta que había matado a la serpiente que quería dañar al bebé. Y bueno, así nos pasa, juzgamos antes de tiempo, criticamos antes de tiempo, antes de conocer a una persona. Te pido, mi hermano, que le des una oportunidad a aquella persona que no conoces. Dale una oportunidad a aquel hermano que en este momento tú quieres criticar, en este momento tú quieres juzgar o estás señalando. Sí, dale una nueva oportunidad. ¿Acaso Jesús no te da a ti y a mí una nueva oportunidad cuando nos vamos a confesar? ¿No nos da una nueva oportunidad cuando nos da vida? Porque un día más de vida, abrir los ojos, significa que Jesús me está diciendo: creo en ti, confío en ti y te doy una nueva oportunidad porque te amo.
Bueno, pues nosotros también deberíamos de hacerlo con el prójimo. Pidámosle esta actitud a Jesús, una actitud que brota del encuentro con Él, una actitud que viene del amor y del perdón a los demás. Y por eso hoy nos invita el Señor a no ver los defectos del prójimo. Hoy que celebramos a precisamente San José María Escrivá, él también decía una frase que él retomaba del santo cura de Ars: no te escandalices por los pecados del prójimo, más bien escandalízate por tus propios pecados. Así es, por eso no miremos la paja en el ojo de nuestro hermano, pues nosotros no nos hemos dado cuenta que llevamos una viga en el nuestro. Así es decir, no juzgar ni señalar a nadie, porque no tenemos esa solvencia. Todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado, todos necesitamos de la misericordia de Dios y de una nueva oportunidad. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y oramos por las autoridades que el Señor también pone en nuestro país, para que el Señor nos bendiga y guarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.